Me da gusto saludarles una vez más. Y bueno, para nosotros pues siempre es un gusto estar con ustedes. Un saludo de parte de la Iglesia por una Nueva Vida en la ciudad de Puebla. Y me da mucho gusto que mi esposa y yo podamos estar un tiempo con ustedes y pasar un tiempo agradable. Ayer estuvimos en el evento de bautizos y pues fue un evento muy bonito y sobre todo un evento donde los que se bautizaron dieron ese paso de fe para darle gloria a Dios, ¿verdad? Muchas gracias y pues le damos gracias a Dios por ese tiempo. ¿Y qué le parece si se levanta de su lugar y saluda a 3 personas y dígale qué bueno que estás con nosotros, ¿verdad? Salga de su lugar y dígale qué bueno que estás con nosotros. Aleluya. ¿Nos sentimos en casa? Es muy importante que podamos sentirnos en casa y que podamos disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a orar, ¿qué les parece? Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que hable a nuestro corazón. La Biblia es un libro difícil de entender. No es fácil entender la Biblia. Yo le animo a que cada vez que usted vaya a leer su Biblia, le pida a Dios que le ayude a entenderla. Acuérdese, antes de que usted conociera a Dios como hoy le conoce, no me diga que todos los días leía su Biblia. No, ¿verdad? Nos aburría. Muchas veces nos daba sueño. Pero hoy que conocemos y amamos más a Dios, es importante que usted ore a Él y le diga: Padre, ayúdame a entender tu palabra, porque no es fácil. Así que vamos a orar y que Dios nos dé el entendimiento para escuchar y comprender su palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta reunión, porque tenemos esa libertad de reunirnos en esta mañana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu gran perdón. Y te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, que podamos entender tu palabra y que seas tú el que hable directamente a nuestro corazón. Que hables tú y que nos des entendimiento. Y que la palabra que hoy quede sembrada en nuestro corazón produzca fruto al 20, al 30, al 70, al 100% en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hay una hermosa historia en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Esta historia es una hermosa historia de perdón. Es una historia que nos habla de una mujer que alcanza y recibe el favor de Dios en su vida. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 1 Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él.
Y sentado él les enseñaba. Juan capítulo 8, vamos a leerlo del 1 al 11. Y dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es una historia tremenda donde podemos encontrar muchas cosas y mucha enseñanza. Pero esta es una gran historia de perdón. Esta es una gran historia de perdón para una mujer. Podemos ver a esta mujer simplemente como una mujer, pero también podemos ver que esta mujer puede representar toda la humanidad. Fíjate bien, esta mujer simbólicamente también puede representar a toda la humanidad. Toda la humanidad, esta mujer, dice la Biblia, que esta mujer había cometido adulterio. Esta mujer había pecado en contra de su esposo y en contra de Dios. El adulterio es uno de los pecados más fuertes en la Biblia. Es uno de los pecados más graves en la Biblia. Es una de las cosas más delicadas en la Biblia. Y esta mujer había cometido ese delito y había cometido ese pecado. La ley de Moisés y la justicia de Dios claramente decían que aquellas personas que cometían el adulterio tenían que ser apedreados. Wow, ¿qué opina de eso? Está tremendo. Dice la Biblia que tenían que ser apedreados. Y no crea que era una piedrita o dos piedritas. La idea era matarlos. La idea era matarlos. Es un pecado que Dios lo juzga con pena de muerte. Hoy en día la pena de muerte en nuestro país aún no está legalizada.
Pero quiero decirte que desde los tiempos de Moisés la pena de muerte ya existía. Ya existía la pena de muerte. Y la pena de muerte se daba a aquellas personas que cometían este delito. Y esta mujer había cometido este delito. La justicia de Dios decía que tenía que morir. Esta mujer tenía que morir. Dice que la encontraron en el acto mismo del pecado. El adulterio es un pecado que destruye la vida del hombre, destruye familias, destruye nuestra propia vida. A veces no nos damos cuenta del alcance de la destrucción que puede traer este pecado. Y esta mujer lo había cometido, seguramente había destruido a su esposo, seguramente había destruido quizás su familia. El delito del adulterio es un pecado que destruye, que afecta, que daña, que rompe. ¿Estamos ahí? Hermanos, es un pecado horrible. Y llegaron con esta mujer delante del Señor. El pecado del adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí me está escuchando? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuando ya están casados y hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es el adulterio. Cuando no se casan, cuando aún no son casados, cuando no hay un casamiento o no están viviendo juntos y hay relaciones sexuales, eso es fornicación. Pero este delito lo habían cometido, esta mujer lo había cometido y la trajeron delante del Señor. Cuando la trajeron delante de Él, dice la Biblia, que la trajeron, dice, y en la ley mandó Moisés, en el versículo 5, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, ¿por qué se lo decían? ¿Qué dice? Tentándole, para poder acusarle. ¿Por qué para poder acusarle? Porque sabían que Jesús podía perdonarla, pero querían acusarlo a Él. Resulta que lo ponen delante de Él y dice el versículo 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuántos de ellos estaban limpios de pecado? ¿Cuántos de ellos podían arrojar la piedra? ¿Usted qué opina? ¿Habría alguno que podría tirar la piedra, lanzar la piedra? ¡Qué sabiduría del Señor! ¡Qué sabiduría del Señor! Y dice, si alguno de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La empezaron a juzgar. Pero acá hay una gran enseñanza, hermano. Todos hemos pecado. Y dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Quién de nosotros pudiera lanzar la primera piedra?
Esto nos da a entender que Dios no quiere que nos juzguemos. Jesús no quiere que juzgues a tu hermano, que no haya ese juicio, que no haya esa condenación hacia el hermano. Que todos hemos fallado, pero a veces somos tan fáciles de enjuiciar, criticar a otras personas. Somos tan fáciles de, ¿ya viste lo que hizo? Mira cómo está. Tan fácilmente podemos enjuiciar y criticar a otras personas como si nosotros no tuviéramos pecado. Decía mi abuelita, como que si no tuvieras cola que te pisaran, ¿verdad? La primera enseñanza que podemos ver acá es de que no juzguemos a los demás. No enjuiciemos a los demás, porque también nosotros hemos fallado. Pero después dice la Biblia que esta mujer merecía muerte. Te animo a que vayas a Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1. Y podemos decir de esta mujer, wow, qué mala mujer. Merece muerte. Pero cuando vamos a Romanos capítulo 1, encontramos otra escritura que nos habla de también relacionado con todo esto. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Ya lo tiene usted? Dice, y como ellos, o sea nosotros, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ¿qué dice? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando ¿qué? Atestados, es decir, llenos de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia. Mire, voy a pasar acá toda la lista de todos estos delitos y pecados. En una empresa le podemos llamar un checklist. Usted acá le va a poner palomita o le va a poner crucecita. Si usted ha practicado esto, póngale palomita. Pero ahí viene todo el checklist de cómo está usted. Fíjese lo que dice. Dice, estando atestados de ¿qué? De toda injusticia. ¿Usted ha cometido injusticias? No me lo diga. No quiero que se enteren los demás. ¿Usted ha cometido injusticia? Póngale palomita. Después dice, de fornicación. ¿Usted ha fornicado? Póngale palomita. Perversidad. Cuando decimos cosas ya chuecas, perversas. Cuando a lo malo le decimos bueno y cuando a lo bueno le decimos malo. Esa es la perversidad. Llenos de envidia. ¿Usted ha tenido alguna vez envidia? ¿Por qué mi vecino tiene una televisión de 90 pulgadas y yo nada más tengo una en mi celular? Homicidios. Quizás usted diga, no, pues yo no he matado. Pero dice la Biblia que si usted odia a su hermano, usted es un homicida. Contiendas. ¿Usted ha hecho contiendas? ¿Alguna vez se ha peleado con alguien? Póngale palomita. Engaños. ¿Usted alguna vez usted ha dicho una mentira? No lo creo, ¿verdad? Malignidades. ¿Ha pensado mal? Murmuradores. ¿Ha hablado mal de alguien? Detractores.
Usted debe algo y no pagó a tiempo, y luego cuando le van a cobrar usted se hace el enojado. Eso es un detractor que no cumplió su palabra. Aborrecedores de Dios, algún día usted le echó la culpa a Dios de lo que estaba pasando, se enojó con Dios. Injuriosos, usted algún día insultó a otras personas. Injuriar es insultar. Soberbios, usted algún día se puso soberbio. ¿Qué más? Ayúdeme, ¿qué más? Altivos, que usted miraba a todos hacia abajo y usted estaba muy alto. Inventor de males, desobedientes a los padres. ¿Algún día usted lo hizo? Necios, ¿usted algún día se puso necio? Hermanos, nomás vea usted todas estas cosas tan tremendas, ¿verdad? Luego dice, desleales, sin afecto natural, implacables, que usted no tuvo misericordia, sin misericordia. Pero vea lo que dice al final. Vea lo que dice el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Otra vez, ¿son qué? Oiga, ¿los mentirosos merecen muerte? ¿Qué dice la Biblia? Oiga, ¿los chismosos merecen muerte? ¿O nada más con que les quiten la lengua? Oiga, los borrachos merecen... Acá no habla de los borrachos, ¿eh? Pero después dice que ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los cobardes, acá no habla de los cobardes, pero los cobardes aparecen por ahí también, no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que todos estos delitos y todos estos pecados, ¿qué merecen? Muerte. No solo aquella mujer merecía muerte, no solo esa mujer que había cometido el acto de adulterio merecía muerte, sino dice la Biblia que todos los que hemos cometido en algún momento injusticias, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, envidia, homicidas, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Oiga, de la palomita que yo le dije que pusiera, ¿cómo salieron en este examen? Diga a la persona que está a su lado, tú mereces muerte delante de Dios. Hermanos, merecemos muerte delante de Dios. Mire, mucha gente se cree buena. Mucha gente se dice, no, yo no hago esto, no, yo no hago, no, yo soy una blanca paloma. Pero cuando venimos a la Biblia nos dice que usted no es una blanca paloma, que usted ha pecado y que usted merece muerte. Esto a veces no lo entendemos y pensamos que nuestros pecados, cualquier cosa. Como me acuerdo que cuando yo me peleaba con mi hermano y jugábamos luchas y de repente, como yo era el mayor, de repente le pegaba yo más fuerte a mi hermano y lloraba y le decía yo, ay, ni te aguantas. Mira, cuando nosotros hacemos las cosas, ay, ni te aguantas.
Pero cuando nos las hacen, hermano, gritamos y ponemos el grito en el cielo porque nos lo hicieron. ¿Estamos ahí? Nosotros estamos acostumbrados a minimizar nuestros delitos y nuestros pecados. Pero no es así. Tú mereces muerte. Tú y yo merecemos muerte. Es algo que tenemos que entender, que delante de Dios nosotros estábamos condenados a muerte y que necesitábamos el perdón de Dios. Sin ese perdón, usted y yo estábamos condenados a la muerte eterna. Eso nos debe de quedar muy claro. Estábamos condenados a la muerte eterna. Por causa de nuestros delitos y pecados, estábamos condenados a la muerte eterna. Eso significa que usted merecía muerte. Usted merecía ser apedreado. Pero no lo vemos así hoy en día. Decimos, hay una mentirita blanca. Hay una mentirita piadosa. ¿Estamos ahí? Dígale a su vecino, delante de Dios tú estabas muerto. Por eso es que si no recibimos el perdón de Dios, usted directamente se pierde por toda la eternidad. Regresamos a Juan 8. Regresamos a Juan 8. Y dice la Escritura, Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su, hermanos, la conciencia es la que te dice que estás mal o que estás bien en lo que tú haces. La conciencia es algo que Dios nos dio para tener ese sentimiento de saber lo malo y lo bueno. ¿Estamos ahí? Es como un termómetro que nos dice lo que está mal y lo que está bien. Seguimos adelante. Dice, y la mujer que estaba en medio, versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Wow, qué palabras tan hermosas, qué palabras tan llenas de esperanza, cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, ni yo te acuso, ni yo te culpo, ni yo tengo juicio en contra tuya. ¿Estamos ahí? Hermano, estas son palabras de vida. Estas son palabras de vida, porque cuando tú y yo estábamos condenados a muerte, el mismo Señor Jesucristo nos habla directamente a cada uno de nosotros y nos dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. ¿Qué opina de esto?
Ese es el perdón de Dios. Que Dios nos ha otorgado. Hace un momento decía que esta mujer representa a toda la humanidad. Toda la humanidad ha pecado contra Dios. Toda la humanidad se ha apartado y ha sido infiel con dioses ajenos, ha buscado a otros dioses, ha rechazado y le ha dado la espalda a Dios, yéndose con otros dioses. Por eso la Biblia dice, oh almas adúlteras, refiriéndose a que el hombre se ha ido en busca de otros dioses y fue infiel al Dios verdadero. Y le dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Este es el perdón de Dios. Hoy Dios nos está recordando su perdón sobre nosotros. Hoy Dios te está recordando el perdón que Dios te ha otorgado por medio de Jesucristo. Este es un perdón muy grande, el que se te ha otorgado. Nos han otorgado perdón. Escúchelo bien, nos han otorgado perdón. Lo voy a repetir como 20 veces, porque esto es algo que debemos de tener presente. Nos han otorgado perdón. Delante de Dios nos han otorgado perdón. A usted y a mí nos perdonaron la vida. Nos perdonaron la vida cuando Jesús dijo, ni yo te condeno. Hermano, a usted le perdonaron la vida. Oiga, mire, la justicia nos puede encarcelar y nos pueden dictar una condena. Y se siente horrible. Pero que Dios te condene es peor. Millones de veces peor que Dios nos condene. Porque el hombre todavía decimos, pues meto un licenciado y pongo la multa y a ver, vendo esto y a ver si me salvo. Pero que Dios nos condene. ¿Quién se podrá escapar de la condenación de Dios? A menos que Él decida levantar la condenación, quitar la culpabilidad y decirnos, ni yo te condeno. Hermanos, esto es para que hagamos una fiesta. Esto es para que hagamos una fiesta, porque el mismo Señor Jesucristo nos otorgó su perdón, y esto es algo que el hombre no valora. ¿Estamos ahí? Ahora, uno puede decir, bueno, pues para Dios es fácil poder perdonar el pecado del hombre. ¿Qué pasa si el presidente de la República perdonara a todos los que están en las cárceles y todos salieran? ¿Sería un presidente bueno, justo o injusto? A ver, díganme. ¿Pero qué sería? ¿Justo o injusto? Hoy nos estamos quejando de que hay impunidad en nuestro país. Hoy nos quejamos de eso, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si Dios simplemente perdonara por perdonar? ¿Cómo quedarían nuestros delitos? ¿Cómo quedarían nuestros delitos? Impunes. Quedarían impunes nuestros delitos. Por eso Dios no solamente puede perdonar y simplemente borrar los pecados, sino tiene que juzgarlos. Y el pecado de mi hermano Chucho lo tiene que juzgar, y mi pecado lo tiene que juzgar. Dios no solamente puede perdonar, porque si nada más hubiera perdonado, el pecado quedaría impune. Entonces Él tiene que castigar.
el pecado y ejecutar juicio sobre el pecado. ¿Estamos ahí? Y es entonces que tiene que venir el Hijo de Dios a recibir el castigo, el juicio de todos nuestros pecados en Él, para que el pecado de usted no quedara impune, sino fuera juzgado. Y ese castigo, esa muerte que usted merecía, la tuvo que padecer Él. ¿Le estamos entendiendo? Diga a la persona que está con usted, a un lado de usted: tú merecías la muerte. Pero dígaselo así, con todas las letras: tú merecías morir eternamente. Te voy a decir algo. ¿Qué es lo que tú merecías? Y yo merecía, ¿qué merecíamos? Muerte. Si alguien quiere pagar por ti, ¿qué tiene que sufrir aquella persona? Por decirlo así, ¿cuál es la multa que tú tendrías que pagar? La muerte. Para que alguien te saque de esa culpabilidad, de esa condenación, tiene que morir. ¿Sabe por qué Cristo murió? Pero quiero que lo entienda bien. ¿Sabe por qué Cristo murió? Porque tú merecías morir. Tú merecías morir. Tú merecías morir. Y si tú merecías y yo merecía morir, Él tenía que morir. ¿Por qué murió Él? Todos decimos: por mi pecado, y lo pecado, está bien. Pero hay que entender esto. Usted, más bien, ¿por qué tenía que morir Él? Porque tú tenías que morir. Tú tenías que morir. Tú tenías que morir. De tal manera que Él murió en mi lugar, para que mi pecado no se quedara impune. Tenía que morir. No solamente Dios tenía que perdonar, tenía que ser juzgado el pecado en alguien. Y Cristo murió en nuestro lugar. Y dice la Biblia que Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. Y cuando Jesús estaba en la cruz,